Entonces, si deseas entonces aprender de infancia y adolescencia desde una mirada psicológica, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube dando clic al botón rojo abajo que dice suscribirse. Bienvenidos entonces a un nuevo capítulo de Niñera Electrónica. Continuamos con la doctora Paola Soler, pediatra, máster en programación neurolingüística. Este es un minicurso 100% gratuito con el que buscamos educarnos en el uso de pantallas para que podamos identificar el impacto nocivo que pueden tener en la vida de tus hijos. Y entonces, en este capítulo 4 vamos a hablar del impacto que pueden tener en esas habilidades sociales. Digamos que ya la doc en capítulos anteriores nos dio como unas pinceladas de lo que puede estar pasando en esa parte social, y eso es lo que vamos a ver un poco más en profundidad. Y antes de darle paso a ella, me gustaría decirles que hay agresividad o hay retraimiento, y digamos que con esto no quiero alarmar a nadie, pero es importante que lo tengan en cuenta porque básicamente es el tipo de interacciones sociales que tiene un niño o tiene un adolescente con los demás que pueden fortalecer esa capacidad de poder interactuar sanamente, respetuosamente con otras personas, ¿sí? Yo cómo puedo aprender a interactuar con alguien si no hablo nunca con nadie. No es posible, ¿sí? Entonces, ténganlo ahí en cuenta. Digamos que básicamente cuando hablamos de retraimiento, básicamente es que se aísla de forma extrema. Y extrema no es que 5 minutos no quiso hablarme, ¿sí? Es que prefiero ahí aclarar esas cosas porque ya Sí, claro. a veces tendemos a generalizar, ¿sí? Entonces, eh, se aísla de forma extrema porque quiere usar todo el tiempo esas pantallas, ¿sí? Se olvida, llámese, de los deberes de escolares, tiempo en familia, dormir, comer, pero comer sanamente, atención, higiene personal, llámese darse un baño, lavarse los dientes, ¿sí? Ponerse ropa limpia. O también puede pasar otra cosa, y es que se cae sin darse cuenta en un comportamiento agresivo, irritable, mucho más notable en los adolescentes, porque básicamente se ponen a la defensiva cuando se trata de poner límites a uso de pantallas o cuando se consume mucho contenido violento en pantallas, ¿sí? Aquí quiero contarles una experiencia, y es que cuando inició la cuarentena aproximadamente aquí en Colombia en marzo, una adolescente de otro país me escribió muy angustiada. Decía, ay no, doctora, ¿yo qué hago? Tuve una pelea horrible con mi mamá, me castigó porque estaba usando todo el día el celular, yo fui grosera y me lo quitó. Y digamos que ahí básicamente yo le dije, bueno, pero pues, ¿hasta qué punto es un uso responsable de ese celular? ¿Hasta qué punto no? Porque miren que ella solo estaba enfocada en que me quitó el celular. Y si se dan cuenta, ahí está esa posición a la defensiva que les estoy diciendo, ¿sí? Y eso que a veces dicen que los adolescentes, en especial, el celular o esos aparatos tecnológicos es como una extensión más de su cuerpo, a veces pasa. Sí. Si tienen un hijo adolescente en casa, hagan el siguiente ejercicio. Supongamos que su hijo tiene un celular, un reproductor de música con el que escucha a través de audífonos. Cuando él no se dé cuenta, por ejemplo, que se esté bañando, cojan ese aparato y guárdelo en un cajón que él nunca coja. Un cajón, digamos, de la cocina. Estén así 2 horas y en algún momento se va a irritar. Ay, no, pero no encuentro, mi vida se acabó, yo no puedo salir sin eso. ¿Sí? Si eso pasa, puede que haya un uso excesivo de esos aparatos. Entonces, miren el ejercicio tan sencillo con el que pueden ver si ese adolescente hace un uso excesivo de esa pantalla que es el celular. Ya si ni se da cuenta, listo. Digamos que es bueno supervisar, pero no es tan alarmante la situación como en otros hogares. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, y ya me gustaría entonces que la doctora Paula entonces nos cuente qué opinas, Doc, del impacto que tiene el uso de pantallas en las habilidades sociales de los niños, de los adolescentes, como hemos hablado en capítulos anteriores, como la idea no es satanizar. Uso de pantallas en menores de edad para el desarrollo social, ¿tiene ventajas o tiene desventajas? Cuéntanos, Doc.
Bueno, ahí sí, ventajas, pues no muchas, no Ok. muchas. Y digamos que este es un tema súper importante. Mira, la inteligencia emocional ha tomado mucha fuerza, tal vez los últimos 10 años, de pronto un poquito más, unos 15. Antes como que no era importante y no decía inteligencia emocional, ¿eso qué es? Mm, ¿Cierto? Ya ahora es una cosa que se trabaja en muchos países del mundo, de hecho se trabaja dentro de los colegios, o sea, hay un área, como decir, una materia, ¿cierto? Que es la inteligencia emocional, que es básicamente aprender a gestionarnos, es identificar qué es lo que yo siento y poder tomar buenas decisiones con respecto a esa emoción. Mm, y esto tiene un impacto importantísimo en el desarrollo a los adultos. O sea, se ha visto, por ejemplo, que una persona que tiene menos coeficiente intelectual, pero tiene mayor inteligencia emocional, suele llegar a puestos más altos dentro de las empresas, por ejemplo. ok. ¿Sí? Porque las habilidades sociales y la inteligencia emocional es súper importante para poder resolver problemas, para trabajar en equipo. Bueno, como pasa lo que tú nos estabas diciendo, y es que ellos se aíslan porque les está gustando tanto esto aquí, que están aquí dándole al jueguito, a la música o a lo que sea, pues dejan de exponerse a esto. ¿Sí? Entonces ellos no están acostumbrados, por ejemplo, a, ponle tú, estar en un parque y que un niño les coja su juguete. Ok. Como no saben eso, no lo aprendieron, pues más adelante en el tiempo pasa exactamente lo mismo. Llega alguien, te quita tus cosas o te toca tus cosas y no saben cómo responder porque nunca se les expuso a este tipo de situaciones. Y es súper importante. Hay otro tema con los videojuegos y es que se ha visto que entre más violento es el contenido que los niños están recibiendo, sea por videos musicales o sea de donde sea, eh, como que se vuelven un poquito insensibles a la violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vuelve parte de su vida normal. Estar en un juego en el que golpean a otro señor, a otra señora o a cualquier cosa que está sucediendo, entonces para ellos esto es una cosa normal. Entonces se vuelven un poquito más insensibles y esto puede terminar en que sean personas un poquito más violentas en su edad adulta porque aprendieron que esa era la normalidad, ¿cierto? No. Si lo vieron en una película, lo vieron en un video o sobre todo lo que impacta mucho, mucho son los videojuegos. Están en medio de una discusión y el que hace, que es la persona pues que está jugando, les dispara, ¿cierto? O los golpea con cosas. Entonces, para ellos esto se vuelve su normalidad y pueden ser un poquito más violentos adelante en el tiempo. Entonces, esto es un tema súper importante. Y acá, digamos que hay que hacer una cosa y es que cuando nosotros decidimos que vamos a disminuir el tiempo del uso de pantallas, hay que tener en la cabeza que tenemos que reemplazarles ese tiempo por otra cosa, ¿cierto? Un Ok. niño pequeño, digamos un niño de 5 años, 4 años, si tú le quitas el videojuego y lo dejas sentado viendo por la ventana, Se va a quedar pues así. el rapidito, sí, el rapidito se te va a aburrir Sí. y pues vamos a tener peleas, vamos, sí, porque mamá, yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, esto va de la mano, tener en la cabeza que al disminuirle va a aumentar nuestro trabajo, porque eso quiere decir que estas horas que yo no lo tengo enchufado el televisor, pues voy a tener que ser yo, mi esposo, mi mamá, el cuidador que me colabora, que se dedica completamente a acompañar a ese niño en una actividad. ¿Sí? Ok. Si, digamos que si empezaron desde pequeños y se la vamos a quitar, este es un tema pues que hay que ofrecerles algo que en principio sea igual de novedoso, ¿sí? Porque si no, si tú le quitas a él el videojuego por ponerlo a jugar un rompecabezas, por ejemplo, la diferencia es tan dramática que pasa lo que yo te decía en un capítulo anterior y es que le pasa lo, en el colegio y es que se aburre porque es como tan lento que él dice, no, esto no tiene ninguna gracia. ¿Sí? Pero en cambio, si nosotros se lo reemplazamos por un juego que tenga interacción, en el que estamos participando nosotros, es mucho más fácil que ellos toleren esto y esto les va a enseñar un montón de habilidades sociales de negociación, por ejemplo, ¿sí? Todas esas cosas que no se estimularían si el niño estuviera completamente encerrado y completamente aislado en la pantalla. En los adolescentes se podría ver afectada esta parte de desarrollo de las habilidades sociales, Doc. Sí, claro, claro, porque ellos
digamos que no, como ya no lo aprendieron cuando eran pequeños, ¿cierto? Entonces, todas estas habilidades sociales no se desarrollan y muchas veces, ¿qué sucede? Cuando no conseguimos lo que queremos, cuando no nos sentimos cómodos con algo y no aprendimos en el momento correcto a gestionarlo, esto se traduce en agresividad. No agresividad ligada al videojuego, como lo que yo te mencionaba antes, que se vuelven un poquito insensibles, no, sino es en respuesta a la frustración. Entonces, los adolescentes que ya de base tienen, digamos que esta condición no es una condición mala, los adolescentes están en un punto en la vida en la que ya no son niños pequeños a los que hay que hacerles todo, a los que hay que vestirlos, pero todavía no son adultos, ¿cierto? Que podemos dejarlos que tomen sus decisiones solos. Entonces, ellos están ahí como esa lucha interna que no saben qué hacer, y a esto se le suma que no saben cómo entenderse y cómo funcionar con las otras personas. Desde la familia, que este digamos que es uno de los impactos más grandes porque si no aprendemos a hablar con nuestros hijos cuando tienen 4 o 5 años, aprenderlo cuando están en plena adolescencia seguramente va a ser un reto muy importante. Porque ellos en la adolescencia quieren escuchar a todo el mundo menos a mamá y a papá. Y ahí es en el momento en el que más necesitan a mamá y a papá, porque son muy lábiles a todo lo que está pasando en el entorno. Por eso es que muchos adolescentes, digamos que caen en algunos hábitos nocivos, en algunas cosas nocivas para la salud, porque ahí es cuando más nos necesitan a nosotros estando ahí al lado, acompañando. Pero si no aprendimos a hablar con ellos y ellos con nosotros desde cuando eran pequeños, cuando son grandes mucho peor. ¿Y qué pasa? También hay una cosa que describen y es que tienden a ser más violentos y más arriesgados en términos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos se sienten más libres. Entonces, por eso es que todos los chicos que cayeron en todos estos retos de la ballena azul y todas estas cosas que hubo hace unos meses. Sí. ¿Por qué? Porque ellos mientras están en Internet caen facilitos, son mucho más arriesgados, el comportamiento que digamos en algunas prácticas que pudieran ser peligrosas para ellos. Sí, esos retos que fueron virales y que uno que era como un cráneo, que había uno en la mitad, dos al lado y terminaban muy lesionados, sí, eso es terrible. Digamos que entonces es importante ahí mirar hasta qué punto, digamos, ese uso de pantallas, digamos, ya se está excediendo y puede que sin darse cuenta esa sea la causa de, como dicen por ahí, de todos los problemas y pesares de ese adolescente que tengo en casa, ¿no? Porque pues se vuelve o rebelde o puede que se vuelva insensible o puede que tenga problemas en el colegio y resulta que la causa es un aparatico pequeño que carga rapidito y no me he dado cuenta, ¿no? Sí, esto es una cosa muy frecuente porque, digamos que lo que te digo, ¿por qué los niños terminan siendo tan pegados a las pantallas? Hay dos razones. Una, que en sí la pantalla es un poco adictiva, pero además que los papás necesitan tiempo para descansar, para hacer las actividades de la casa. Entonces, los papás no es, y esto aquí es importante, es decirles que no los estamos juzgando porque entendemos, ¿cierto? Que tener la atención de un niño todo el día es durísimo, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que yo lo dejo aquí viendo a Peppa Pig mientras yo voy y hago aquella vuelta que tengo que hacer en el otro cuarto. Y así, digamos que no puede ser, esto necesita que nosotros estemos ahí vigilando para que podamos notar qué es lo que está sucediendo. Si tú le dejas tu celular, la tablet a un niño sin supervisión, puede ser que él está, por ejemplo, siendo un acosador o sufriendo él de bullying, ¿cierto? Y si nosotros no lo estamos revisando, son cosas que no nos damos cuenta. ¿Sí? De pronto el niño está avisando que se siente triste, que está preocupado, que tiene alguna cosa de estas, y lo hace a través de meterse de lleno en una pantalla. Y si nosotros no estamos alerta a vigilar este tipo de cosas, pues son cosas que se nos pasan.
y nos venimos a dar cuenta cuando ya el problema, pues digamos que va mucho más adelante. Entonces sí hay que estar súper pendiente de esas cosas. Listo, entonces ahí como para cerrar, ya saben, cuando digamos tenemos niños y los exponemos a ese uso excesivo de pantallas, puede provocar que no tenga, digamos, habilidades sociales, que no, digamos, puede que no sienta culpa ante el daño hacia otras personas, en especial la doc nos decía de la exposición a esos contenidos violentos, videojuegos, películas y demás. A mí me parece bueno hacer énfasis en que importante, digamos que es bueno que papá y mamá tengan sus tiempos, ¿sí? Pero si van a ver contenido que no es apto para menores de edad, y por eso es que en esos programas, en especial de televisión, dicen el siguiente contenido no es apto para menores de edad. Básicamente es importante que tengan en cuenta que cuando vayan a ver ese tipo de contenidos, no les voy a decir no los vean, prohibidos, solo vean muñecos, no. Pero pues digamos que en ese momento miren qué actividad interesante para ese niño o para ese adolescente pueden usar para que se entretenga, ¿sí? Ojo, no es para deshacernos del niño, sino para que se entretenga, para que aprenda, para que disfrute, ¿sí? Porque aquí la idea es que todos disfrutemos, entonces, y ahí sí ustedes pueden ver, llámese esa película de persecución, donde pasan ese tipo de cosas y demás, ¿sí? Digamos que es clave que tengan presente que justamente hace como 2 meses asistí a un congreso virtual en el que una doctora chilena nos decía que hay un instituto en Estados Unidos que solamente trata adicciones a aparatos tecnológicos en menores de edad. Y solo quiero decirles esto, lo mismo, no para asustarlos, sino para que se den cuenta que esto no es un juego, ¿sí? No es que me haya dado a mí el capricho de hablar de este tema porque sí, no, porque Sí. es una realidad. Ahorita, 18 de septiembre, que todavía en muchos países, digamos, seguimos con cuarentena y ese tipo de medidas, se ha exacerbado mucho más, ¿sí? El uso de tecnologías. Y digamos que es importante lo que les digo, un balance, ¿sí? Y es importante también que tengan en cuenta que lo que la doc nos ha dicho, todo parte de cómo manejamos las cosas en casa, ¿sí? Con esto no queremos hacer sentir culpable a nadie, sino que seamos responsables. 1, Sí. yo soy el ejemplo. 2, ok, le puedo cambiar la actividad, ¿por qué se la cambio? Ojo, algo que sea interesante para ese niño, para ese adolescente. Aquí no vamos a imponerle nada a nadie. Yo no puedo esperar que se ponga a jugar ajedrez en lugar de andar chismoseando Facebook si no le gusta jugar ajedrez, ¿sí? No, hay niños, hay adolescentes que les gusta ajedrez, ok, pero hay algunos que no. Entonces, conozcamos a nuestro hijo y a partir de esos intereses vemos cómo podemos negociar con él, ¿sí? Para cambiar, digamos, eso paulatinamente, pero de forma respetuosa, lo que les digo, no es que yo le rapo el computador, le grito, le pego, lo mando a un rincón y que se vaya a jugar ajedrez feliz con una sonrisa. Así no funciona, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta.